relevantes, discusiones sobre temas actuales y cómo la fe cristiana puede influir y guiar en la vida cotidiana, reflexiones y devocionales, momentos de reflexión que ayudan a profundizar espiritualmente y crecer en la fe. Únete a nuestra familia, suscríbete y mantén las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga abundantemente. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones son la puerta influir en la vida cotidiana. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones son Conversaciones son Conversaciones relevantes, discusiones sobre temas actuales y cómo la fe cristiana puede influir y guiar en la vida cotidiana, reflexiones y devocionales, momentos de reflexión que ayudan a profundizar espiritualmente y crecer en la fe. Únete a nuestra familia, suscríbete y mantén las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga abundantemente. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones son la puerta influir en la vida cotidiana. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones son Conversaciones son medio, porque el intermedio el Señor dice que lo vomita, es así de simple. Ahora, la iglesia no le va a hacer eso, la iglesia está aquí para recuperación, restauración y edificación, no de usted, sino del cuerpo, y el cuerpo somos todos nosotros, así que sí nos compete el hecho de cuando digan cristianos, y ahí es donde cae en vergüenza el cristianismo y Cristo, porque algo que es importante y que debemos entender es que si nosotros estamos en la iglesia es porque yo cometí algo. Yo no estoy en la iglesia porque soy santo. Nosotros llegamos a la iglesia porque somos pecadores. Mire, yo me arrepentí de mis cosas y acepté a Cristo en mi corazón. O sea, no puedo decir que yo entré a la iglesia santo y salí santo. O sea, no hay esa excusa, no hay esa solución, digámoslo así. Es que yo entré con algo que tuvo que haber cambiado en mí con Dios. El punto aquí crítico es cuando entra una persona a querer cambiar algo que no es ni mío ni de Dios. O sea, y ahí es donde entra esta polémica, ¿no? Corregir a alguien que tal vez no es tiempo de corregirlo. Como lo dijo el pastor, la leche es bebé. O sea, ¿cómo trabajar con gente nueva que tiene que ser cambiada? Porque todo el que viene a la iglesia tenemos que, aún teniendo mucho tiempo en la iglesia, el Señor nos sigue cambiando y nos sigue puliendo. Ahora, no nos corrige con una persona, ya nos corrige personalmente, ya eso se llama identidad, eso ya se llama involucración, eso ya, el Espíritu Santo dice que revela en lo íntimo hasta lo más profundo de nuestro corazón. O sea, no necesariamente tiene que venir una persona, pero yo sí considero que al inicio de una persona nueva en el Evangelio, sí necesita ser cuidada de alguien específicamente, porque, por ejemplo, yo no voy a decir, Junior, voy a coger tu guitarra porque yo sé tocar, pero en realidad no sé tocar nada. Favor. O sea, no sé tocar nada. O sea, deberías tú enseñarme. Es fundamental. El pastor Eliseo tocó como 12 puntos ahí, sí, medulares. Sí, críticos. El primero, la corrección es fundamental para lo fundamental de lo que es el creyente. Claro. Y es bien importante entender que y lo tocó también el pastor, cada individuo es diferente, que hay que tener una medida, como cada paso persona particular es un caso distinto, ¿verdad? Y la corrección en todo ámbito de la vida, en todo, en la música, en la instrucción, en la educación, se requiere una corrección. Para un GPS, usted se sale, un buen ejemplo, ¿verdad? Para regresar estás en Google Maps, en Waze, te desvía, va a buscar
la forma de llevarte otra vez de vuelta a donde se supone que el rumbo que lleva, ¿verdad? Y la palabra del Señor es bien importante entender que en los tiempos en los cuales vivimos hay muchas personas que intencionalmente, ¿verdad? Como creo que el pastor Eliseo lo tocó, ¿verdad? Intencionalmente incurren en pecar, en faltar, y la actitud es, ¿y qué? ¿Verdad? Viven una vida totalmente independiente, y es el problema que tenemos desde COVID para acá, que es un fenómeno que se ha dado. Yo lo llamo llaneros solitarios. Son creyentes que no se sujetan, no se someten, y es el espíritu que tenemos hoy día, ¿verdad? De la llamada, los movimientos cristianos, ¿verdad? Lamentablemente no es el modelo bíblico, ¿verdad? Y yo no soy pastor, César no es pastor, pero el pastor Eliseo tiene que tener numerosos testimonios y situaciones ¿Seguro? que ha visto, ¿verdad? De personas que no se quieren sujetar, desprecian, y la Biblia dice que el proverbio está lleno, ¿verdad? De diferentes proverbios, donde, y la Biblia dice claramente que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo castiga, lo corrige. Y la corrección nunca es que, como dice la Biblia, nunca es placentera, ¿verdad? Pero como vivimos en una sociedad donde se ofende fácilmente, se hiere fácilmente, es muy sensible, y ahora pues está todo enmarcado en los sentimientos, y esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En el pasado, y el pastor Eliseo lo tocó, tenemos muchísimas personas que en el pasado fueron lastimadas. Y viene más o menos la pregunta que hiciste. ¿Qué vamos a hacer con aquellas personas que fueron, y es una buena pregunta para lanzarla, qué vamos a hacer con aquellas personas que fueron disciplinadas, maltratadas, y podemos tener cientos y miles de personas que nos están viendo, que están, yo fui una de ellas. ¿Seguro? ¿Cómo esa persona puede restaurarse? ¿Verdad? Y lo importante es entender que la intención del Padre, la intención de la palabra del Señor, no es lastimar. Y hay que separar lo que hace el hombre y la intención del Padre. Eso es medular, ¿verdad? Quizás el pastor Eliseo puede tocar algo sobre eso. Para mí eso es crítico en el sentido de que tenemos que separar la herramienta del que lo usa, del que lo ejecuta, en el sentido de que una persona pudo haber sido expuesto, y esto va a sonar feísimo, pero somos un poco radical. Pero es la verdad. Hay muchos mal pastores, pastores que han sido designados iglesia, pastores que ellos mismos son víctimas de ciertas áreas en sus pasados y ahora se están desquitando. Es como poner a un policía, a una persona de policía que fue bullied en la escuela, fue abusado en la escuela, ahora tiene autoridad. Ahora se va a desquitar con todo el mundo, y ahora las personas que están debajo de eso, que están tratando de entrar, y eso es mi punto es, la iglesia fue formada, la iglesia es la institución de Cristo, no es suya, no es mía, no es de nadie. Y la institución de Cristo tiene la intención de aceptar a todos. Desde las personas que tienen preguntas en su género, personas que fuman, personas que hacen droga, personas que están hiriéndose, personas que están haciendo tantas cosas. Ellos miran a la iglesia porque saben, pero como dijiste, están llenos de hipócritas. Pero sometemos esto al caso, ¿dónde en el mundo, en qué plataforma no existe el hipócrita? En la escuela, en las cortes, los maestros, donde tú trabajas, quizás uno mismo es un hipócrita. Con tu familia mismo. Y sin embargo uno sigue la vida, uno va a trabajar, uno va a la escuela, uno hace lo que... ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia uno tiene que entender
y perdemos esto de vista, que creemos que entramos a la iglesia y somos totalmente sanos de todo nuestro historial, de toda nuestra vida. No, nosotros, el que comenzó la buena obra, la terminará. Pero estamos en construcción. Esto es un hospital donde todos estamos en grado. Yo digo, en la iglesia de nosotros, cuando tú en este hospital te gradúas, tú no te vas. Tú te conviertes en un médico y tú comienzas a sanar la herida y el dolor de otras personas. Ahora, lo que muchas veces están buscando las personas es que me acepten como yo soy. Dejar que una persona abiertamente, la iglesia entra, te aceptamos, te amamos, te vamos a enseñar todo el cariño, todo lo que tú necesitas. Ahora, eso no quiere decir aceptación de lo que estás haciendo. Dios es santo. Lo que estamos haciendo aquí, esto es algo santo. Entonces uno quiere llegar a la iglesia, llegar a Cristo, pero no me toque la vida. No me juzgue. Y esa temática puede ser otro podcast. ¿Por qué? Porque nosotros, basado en lo que dice la Biblia, no juzguéis. Eso es una mala aplicación. Porque la Biblia dice, no, lo que dice, no juzguéis injustamente. Quiere decir, ¿puedo yo juzgar? Claro que sí, por su fruto. El árbol, yo voy a un árbol de quenepa. Ese árbol es de quenepa, yo espero quenepa. Yo voy a una persona y veo unas ciertas actitudes que no están cambiando, que tú llevas años en el Señor y debes de estar viviendo a otro nivel y haciendo otras cosas y todavía estás en el mismo, perdona la frase, fango y la misma situación. Y no solamente que no hay evidencia, no hay intención de cambio. Cuando eso comienza a ocurrir, esa persona, lo más probable, no ha conocido a Cristo. Seguro. Por eso es que Juan el apóstol hace una diferencia entre el que peca y esto me mataba la mente a mí cuando joven, porque dice el que peca y el que practica el pecado. Son dos cosas diferentes. Una persona puede cambiar el aceite, pero no te hace un mecánico. Un mecánico es el que se dedica a hacer eso. Pues el que se dedica a hacer el pecado, esa persona dice no ha conocido a Dios. Esa persona no conoce el amor de Dios. Pero el cristiano que puede tropezar y caer y se levanta y ha pecado, sigue hacia adelante porque sabemos que nuestro refugio, nuestra ancla es Jesucristo. Pero practicar el pecado entra que uno puede juzgar y deducir, esta persona no está ni en el nivel de que es nuevo. No ha nacido todavía. Viene a la iglesia, pero la confusión es venir a la iglesia y creer que soy salvo. Claro. Llegar aquí, tomar asiento, no te hace salvo. Tú tienes que hacer una entrega total a Jesucristo, rendirse uno al poder del Espíritu Santo, y cuando uno a la misma vez es expuesto a personas amorosas que lo que quieren es corregir para restaurar, para traer crecimiento. Esa combinación trae el propósito de Dios en la persona. Lo que se ha perdido, y quizás ustedes pueden hablar sobre esto, es el ser el mentor. Un mentor. Mentorizar. Antes era que una persona venía a Cristo y era asignado. Mira, alguien. Esta persona, y esa persona era la que corregía. Esa era la persona que uno decía, ¿qué pasó? ¿Y qué estás haciendo? Y lo acataba a vivir una cierta vida. Hoy, venga como está, siéntate, tráelo. Incluso en algunas iglesias, vente al equipo de adoración, vente a ministrar, ven, trabaja. Y Dios solamente sabe a quién estamos permitiendo trabajar con niños, jóvenes, mujeres, hombres, ministerios y personas que son reprobadas. Personas que no tienen ni deseo. Romanos capítulo 1 habla de los últimos días. Y ese espíritu, te recuerda que Juan 2000 años atrás dijo, el espíritu del anticristo ya está. Ya está, sí. Quiere decir, el espíritu de anticristo son dos cosas. Claro. Anti es yo quiero ser como Cristo. Fradular a Cristo, right? Y el segundo es que yo estoy parado en contra de todo lo que es de Dios. Entonces, ese espíritu ha existido desde ese entonces y hoy
se está metiendo, no por hoy, desde mucho tiempo, dentro de la iglesia, donde tenemos una apatía a las cosas de Dios. Tenemos el pastor dijo que quiere, y siempre es una rebeldía, Sí, sí. siempre. Y por eso es que estamos, ahora cuando corregimos, estamos, los que corrigen no son los que deben de estar corrigiendo, y ahora hay una mezcla que hay que definirlo. Y hay que decir, no, espérate. Como que por eso la Biblia dice que uno debe de entrar por el camino angosto. Y eso siempre me llama la atención, porque cuando tú pasas por algo angosto, donde casi tú ni cabes, tienes que comenzar a soltar cosas. Claro, bagaje, quitar, espérate, que por ahí no quepo, y tienes que meterte y a soltar cosas. En cierta forma, uno tiene que tener la mentalidad, yo voy dispuesto a soltar lo que tenga que soltar. Mi coraje, mi dolor, mi apatía, todo lo que yo tenga, envidia, lo suelto con tal de que Dios comience a hacer un trabajo dentro de mí. Amén. Es muy interesante y es bien profundo. Esto se puso bien bueno, pero ya tenemos que terminar. Pero para terminar, me gustaría mucho la última pregunta. Y es, ¿cómo recomendar a alguien que pueda exhortar, que pueda disciplinar? Hay pastores que no creen en la disciplina, pero hay pastores que creen en la exhortación. Hay pastores que creen en los 10 testamentos, y si marcaste uno, pues te fuiste de la iglesia. Hay otros que tienen mucha gracia, demasiada gracia, y abusan también de gracia. Pero hay otros que son modulares, ¿no? Y en los cuales no quiero que se hable mucho de los modulares, sino quiero que se hable de los que, de recomendar. Mire, si usted tiene una posesión, ya de por sí, o un puesto, o un liderato, o un pastorado, ya de por sí usted está mandado a corregir. O sea, usted no tiene break. El problema es que si usted está en esa posición y usted no acepta una corrección de parte del Señor, mucho menos la oveja o la persona va a corregir. ¿Cómo a este tipo de personas podemos recomendar? ¿Qué deberíamos recomendarles? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos... la Biblia qué dice? Porque a mí me impresiona algo que usted acabó de decir sobre Juan. Es interesante porque él, ¿qué dejó por Cristo? Dejó su vida. Y aún en su último momento, pues, Apocalipsis completito. O sea, él entregó lo último de su vida en la cárcel, y el Señor dice, mira, ya en la cárcel, ya te vas a morir, te voy a dar lo que estaba en tu corazón, una revelación. O sea, no fue en una plataforma, no fue en un jacuzzi, no fue libre. O sea, mundanamente no fue libre. Él estaba preso, y ahí el Señor le da lo que en su corazón deseaba. Qué interesante, porque eso quiere decir que él fue corregido de parte del Señor para poder llegar a esa revelación. Y nosotros queremos eso. El Señor me corrige a mí todos los días. La Biblia dice tener la mente de nuestro Señor, tener la lengua, que esa es la más sanguinaria, digámoslo así, que es la que más, esa frénala. O sea, ya de por sí el Señor te está diciendo corrígete. O sea, no te está diciendo otra cosa. Lo más básico, que no solo la iglesia lo enseña, la iglesia lo potencia, a obedecer a vuestros padres y tendrás larga vida. O sea, te está diciendo, corrígete, brother, o sea, corrígete. ¿Qué podemos decirle a las personas que pueden corregir? ¿Cómo tratar con los nuevos creyentes, con los falta de identidad, con esta modalidad de quimimportismo que están dentro de nuestros ¿Cómo fue grupos? esa? ¡Ah! Lo dijiste bien la primera vez. Quimimportismo. O sea, que no les importa nada, pero... Eso me gustó. Pero, la solución ya se la di, ya. Y algo de no solo en el camino angosto, no solo dejamos las cosas para poder caber, es que eso se llama trabajo. Y el Señor no le gusta a la gente vaga. Para terminar, el pastor Eliseo tocó un punto bien importante. No todo el mundo puede corregir. Uh-huh. Añadiendo a cómo lo podemos hacer, debe ser una forma intencional y bien estructurada. No puede ser
por ejemplo, el líder de adoración, el líder de hombre, todo el mundo corrigiendo. Tiene que haber una estructura, una forma, una manera. Y debe ser, estar estructurado de tal forma de que el pastor, y se supone que el pastor es el que overlooks, está supervisando todo de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque la corrección y la instrucción es parte del discipulado. No lo hemos mencionado mucho, pero una persona que llega, sea vieja, se añade a un cuerpo congregacional, debe pasar por un proceso de discipulado. Y dentro de ese discipulado se le debe explicar qué se espera de esa persona, ¿verdad? Sí, seguro. Posiblemente hay muchas iglesias que, como muy bien dijiste, lo dejan a la suerte, lo que ocurra. Yo sé que está usando sustancias, yo sé que vive con la mujer, no saca 20 cosas, 20 entuertos. Pero es importante que esa persona entienda la severidad y lo grave ¿seguro? Que es vivir una vida recta delante del Señor, porque así lo exige el Señor. O sea, nosotros acá en la tierra tenemos algunas herramientas. Como dijo el pastor Eliseo, el Espíritu Santo las tiene todas. 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 O sea que esa persona, si es contumaz, hard-headed, si es desafiante, pues ya vemos que no hay mucho que en el pasado pues se hacía frente, se lastimaba a esa persona. Hoy día, pues, esa persona pues queda prácticamente, pues, y es bíblico, excomulgado. Uy, eso suena feo, pero sí. Si lastima y lacera el testimonio de la iglesia, sí. Sí, hay que hacerlo. Pero que debe ser en una forma bien planificada, bien estructurada, en amor. Y es algo que va a garantizar la salud de la iglesia. Yo creo que hay muchas iglesias lastimadas. Iba a usar el término, no lo voy a usar, iba a decir enfermas, ¿verdad? Que padecen de unos síntomas, vamos a decir así. Es que hay entuertos de cosas que ocurren. ¿Por qué? Porque la zorra pequeña no la cazaron. Seguro. No la cazaron. No bregaron con eso cuando tenían que bregar con eso. Con lo que fuera. Y por ejemplo, el equipo ministerial, todos, los ministros, los pastores, de los que tienen que trabajar junto con el pastor, tener un plan, tener un protocolo formal. Un esquema, por lo menos. Y garantizar que las personas que estén allí trabajando, sentarse, consejería, todo ese tipo de cosas es importante. Sí, y para darle el paso, en mi caso... Conversaciones Sonda. Conversaciones Sonda.